Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con el profesor Neomar Semprún, quien es profesor universitario, biólogo inmunólogo, profesor universitario en el área de inmunología genética, biología molecular, bioquímica, biología celular y microbiología. Tiene publicaciones científicas, conferencista además internacional y miembro revisor en entrevistas científicas, investigador científico, de verdad que a mí, bueno, director de la Unidad de Inmunología, el profesor Enola Montiel. Ok, Nomar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo me llama mucho la atención porque te has dedicado en cuerpo y alma y mente a qué hay detrás del autismo, ya que es un espectro que es bastante común hoy en día, y bueno, en Europa muchísimo más, estás en España, pero eres venezolano, pero es un espectro que es bastante común hoy en día y hay muchos puntos de vista, hay muchas perspectivas inclusive. A mí me ha llamado la atención por eso que te entrevisto, porque en el canal te has podido dar cuenta que a nivel de neuropediatría está muy enfocado científicamente. A nivel de psicología ya lo hemos abordado. Pero esta parte que hay detrás del autismo, en donde tú te has dedicado, porque bajo la línea de neuroinmunogastrometabólico, de verdad que es una cosa bastante interesante. Y por eso que agradezco mucho tu participación, porque es otra cara más de la moneda que hay detrás del autismo. Bueno, como me comentabas, ¿no? Sí, mira, yo soy de profesión biólogo inmunólogo, egresado de la Universidad del Zulia, y en la misma estaba la profesora en su momento, la profesora Nora Montiel Ocando. Ella también es investigadora inmunólogo del Laboratorio de Métodos Inmunológicos del Departamento de Biología de la Universidad del Zulia, la cual manejaba una línea de investigación que se llamaba Inmunobiología del Autismo. Yo ingresé desde muy joven, desde mis 18 años, estaba en el segundo o tercer semestre de biología pura en la Facultad Experimental de Ciencias y con ella empecé a observar a través de sus investigaciones y a través de las lecturas científicas que el autismo iba más allá de un desorden neurológico. Es decir, el autismo no es solo un desorden neurológico, ¿ok? Aunque muchos profesionales quieran aseverar que eso es así, no lo es. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones científicas. Nada de lo que voy a decir acá está condicionado por Neomar Semprún, es decir, es la ciencia la que está hablando por mí, ¿ok? Cuando tú te metes en la base de datos científicas, que es PubMed o cualquier otra base de datos, hay muchas bases de datos, ¿ok? Y tú colocas la palabra autismo sin la O al final, en inglés, porque el inglés es el idioma vehicular, tú te das cuenta que hay más de 50.000 trabajos de autismo, y entre esos 50.000 trabajos de autismo hay mucha evidencia científica que habla de que el autismo también es un fenómeno inmunitario, es también un fenómeno metabólico, es también un fenómeno de origen gastrointestinal y nutricional, ¿ok? Es decir, bien sea que estos fenómenos exacerben el cuadro clínico o bien sea que sean una de las causas de la etiología multifactorial del autismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros, y digo nosotros porque trabajo en equipo, inicialmente nos dimos cuenta y hoy en día es ampliamente aceptado, ¿ok? Simplemente que hay una comunidad médica que todavía se resiste un poco, y vuelvo y repito, no lo digo yo, cuando nosotros vamos a las partes científicas, uno de los estudios que nosotros más respetamos son los estudios randomizados controlados. Hay suficientes estudios randomizados controlados para lo que estoy diciendo, y además, una de las principales revistas en el mundo, que es Nature, que como digo yo, Nature para los científicos es Dios, lo que se publica en Nature, amén. Ya Nature ha hecho unas revisiones y estudios donde habla de que el sistema inmunitario innato del niño con autismo está desregulado, ¿ok? Y eso exacerba el cuadro clínico. Ya se está documentado y publicado por la revista Nature. También, por ejemplo, en este mismo año, algo novedoso es que un grupo de investigadores descubrió de que había un subtipo de autismo caracterizado por dislipidemia, ¿ok? Es decir,
que la ciencia está avanzando y estamos viendo de que el autismo, como siempre lo nombro en todas mis conferencias, va más allá de un simple desorden neurológico. Ojo, que el órgano de choque, como para las personas que me están escuchando que son papás y entiendan, en un lenguaje más simple, el órgano de choque es el cerebro, sí. ¿Por qué? Porque el autismo es un diagnóstico basado en comportamiento. Es simple. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo lo diagnosticas tú? La única forma de diagnosticar autismo es a través de pruebas psicométricas. O sea, no hay un examen de sangre, ni de orina, ni un examen por imágenes, ni genético inclusive, que te indique que hay un marcador biológico o un biomarcador que te indique de que hay autismo. El autismo es un diagnóstico basado en comportamiento y a mi criterio, y eso sí lo digo yo a nivel personal, es la debilidad que tiene el autismo. Es decir, cuando es un diagnóstico basado en comportamiento, la pregunta es ¿cuál es la causa? Pueden ser muchas cosas. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú te comportas de una manera en la cual el DSM-5, que es el manual de lineamiento, ¿verdad? Yo te hago las pruebas adecuadas para ello, que pueden ser el CARS y el LAOS. Te lo aplico a ti, María Ángel. Y tú entras dentro del puntaje porque tienen una serie de conductas asociadas al autismo, entonces sí o sí es autismo, punto. O sea, no hay para dónde coger. Ahora bien, ¿por qué se origina eso? ¿Cuál es la causa? Otra cosa también importante es que tenemos que quitarnos de la boca la palabra de que es de causa desconocida. No es de causa desconocida, es multifactorial. Se conocen muchísimas causas. Obviamente, la medicina basada en la evidencia, la medicina de precisión, lo que tiene que ir es hacia caracterizar fenotipos como este último que salió, es decir, caracterizar subtipos como este último, el de dislipidemia, que acaba de salir. Es eso, es caracterizar y vamos a conseguir que hay unos subtipos. Yo sí creo, no, esto obviamente lo hago como una especie de proyección, yo sí creo que a futuro vamos a tener un autismo más de origen inmunitario, un autismo más metabólico como esta dislipidemia. Por ejemplo, en el área que a mí me compete, que soy inmunólogo, hay muchísimos estudios de autoinmunidad y autismo, hay muchos estudios de neuroinflamación y autismo, inclusive aunque no se ha definido como tal, cuando tú lees todos los papers, María Ángel, tú te das cuenta de que hay un subtipo de autismo caracterizado por una desregulación inmunitaria y o autoinmunidad. Entonces, todo esto, bien sea que exacerbe el cuadro clínico o que sea una de las causas principales, lo importante es que la familia sea escuchada. Y es cuando yo voy a esta otra parte de mi equipo, que tenemos una serie de asesores en salud y médicos que se encargan de escuchar al padre y también de escuchar al niño. Porque algo importante es que recordemos, los que me están escuchando, de que muchos de los chicos con TEA no pueden comunicarse porque son preverbales, es decir, no tienen esa oralidad que podemos tener tú y yo y esa manera de expresarnos. Entonces, yo siempre le digo a los papás, algo que también me molesta mucho y que también hago hincapié es, no nos salgamos de la definición de autismo. Si nos apegamos a la definición de autismo, es un trastorno del que se caracteriza por áreas de desarrollo. El área sociocomunicacional y un repertorio notablemente restringido de actividades e intereses, es decir, el tema de la inflexibilidad. Todo lo demás no es autismo, son conductas asociadas. O sea, que tiene ansiedad, no es que es parte del autismo, no. Es una conducta, es una situación asociada al autismo, pero no es autismo. Autismo no es ansiedad. Los niños con autismo, los adultos con autismo, sufren una serie de situaciones comórbidas, asociadas, como lo quieras llamar, que no son parte del autismo, porque la definición de autismo y el DSM-5 y el manual se respetan lo que se dice, ¿ok? Ellos pueden padecer de ansiedad, de hiperactividad, de irritabilidad, de agresión, de desórdenes sensoriales y pare de contar. Todas esas situaciones van en detrimento de su calidad de vida. Y muchas de esas signos y síntomas son el reflejo de algo orgánico muchas veces. No todo es neurológico. No es que el chico está irritable, a darle alguna psicoactividad. No. Hay que buscar por qué el chico está irritable. Porque la irritabilidad no es, o sea, obviamente la irritabilidad y nuestras emociones se generan en nuestro cerebro, eso es correcto, pero vienen dadas porque, por ejemplo, tú, María Ángel, que eres neurotípica, así como yo, entre comillas, somos todos neurotípicos, si tú te sientes mal, tú cambias el comportamiento automáticamente. No quiero que me hablen, no quiero que me miren, me siento mal, te puedes poner más sensible
o más iracunda, es decir, tu comportamiento cambia totalmente. No es la María Ángel que conocemos. Puede estar más silenciosa, ¿ok? Puedes entrar en un estado de depresión o puedes estar en un estado de lo contrario, es decir, de muchísima ansiedad, de muchísima agresividad, de mucha ira, ¿ok? Y cada ser humano responde a estos estímulos, en estos casos internos, que están ocurriendo en tu cuerpo de una manera diferente. Entonces yo le pregunto a muchos profesionales que van a escuchar esto es, tú no sabes si cuando hay una irritabilidad, tú no sabes si cuando este niño se está chupando el cuello de la camisa, esa ansiedad es por qué. No vamos corriendo a darle un ansiolítico. O sea, eso es algo en lo cual yo como científico y con mi equipo de médicos y coach hemos estado en contra. O sea, si vas a utilizar un ansiolítico por la medicina natural, eso es otro tema. Si están o no de acuerdo, ya cada quien le queda, ¿ok? Yo no me voy a meter ni voy a defender ni una ni la otra. Hay tres grandes medicinas, la homeopatía, la naturopatía y la alopatía. La alopatía, que es la medicina tradicional. La naturopatía también es factible porque tiene evidencia científica. Pero bueno, cada profesional y cada familia selecciona por cuál medicina irse para bajar la ansiedad. Tú puedes utilizar un ansiolítico de manera puntual, determinada y precisa en un periodo de tiempo muy excesivamente corto, pero tu función como profesional es buscar el porqué. Ah, que el porqué no es fácil, no es fácil. Que existen pruebas para ello o que son difíciles o que son costosas, eso también es cierto. Pero hay que hacerla, hay que buscar la causa. Y nosotros, en este caso, en mi equipo de la Unidad de Inmunología Profesional Nola Montiel, que es una unidad de atención virtual de familias, es lo que hacemos, buscar la causa, buscar el por qué se genera una ansiedad, por qué el niño está agresivo. Y en ese tiempo, nosotros utilizamos médicos con medicina naturopatía basada en la evidencia para bajar esos niveles de ansiedad sin ir muy lejos. Ni siquiera tiene que ser una terapia invasiva, porque ya la aromaterapia, que tiene suficiente evidencia científica, masaje, aromaterapia y un buen terapeuta, un buen psicólogo, porque algo que yo adoro de las terapias de autismo son obviamente los terapeutas, y se los digo acá, y al tener una buena modulación conductual, unos buenos masajes en puntos determinados del cuerpo, en conjunción con la aromaterapia, es decir, con los aceites esenciales, nosotros logramos bajar la ansiedad, logramos bajar la hiperactividad en ese niño, para que ese niño esté, al bajar la hiperactividad, se va a enfocar más en el tema de aprendizaje, por ejemplo. Al bajar más la ansiedad, vamos a tener un niño mucho más feliz. ¿Ok? Como yo siempre digo, nosotros en la unidad, nuestra función, María Ángel, es que el niño esté sano, esté feliz y que sea lo más funcional posible. ¿Ok? Y ese es, y eso y tenemos, bueno, aquí puedo hablar de cualquier cantidad de casos que hemos tenido en la unidad, y es interesante, y es cuando yo digo, wow, el origen va más allá de algo neurológico. Puedo citarles cualquier cantidad de casos, si tenemos tiempo, donde el niño mejoró sus aspectos conductuales. Sobre todo es importante, y una frase que y ya con esta parte cierro, para que sigamos con la entrevista. Cada comportamiento comunica. Eso lo aprendí yo de unos terapeutas. Cada comportamiento comunica. Cuando el chico está agresivo, cuando el chico está irritable, cuando está ansioso y cuando está hiperactivo, no está comunicando algo. No tenemos que apagar esa comunicación con alguna droga, ¿ok? Ni modularla. Hay que ver y prestarle atención y decir, bueno, vamos a ubicar y buscar por acá. Vuelvo y repito, que en ese periodo hay que tratar el síntoma, eso estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que buscar las causas, y existen y son muchísimas, de por qué puede estar ocurriendo una situación puntual. Y vuelvo y repito, tenemos niños con autismo que tienen asociado TDAH o que tienen hiperactividad, o los que son solamente TDAH sin autismo, en el cual les colocan una droga que no puedo mencionar, pero que ya muchos la conocen, ¿ok? Y esas drogas tienen sus efectos secundarios, ampliamente reconocidos por la FDA, reconocidas por la comunidad científica, y que el médico también en el fondo lo sabe. Tenemos entonces la opción de utilizar aromaterapia, que no es invasiva, y que te estoy nombrando aromaterapia de cientos de técnicas que puedes hacer, ¿ok? Una de tantas técnicas, le estoy nombrando una que es la que todos conocemos, y logramos que el niño baje sus niveles de ansiedad y hiperactividad sin utilizar una droga psicoactiva en particular, ¿ok? Y en ese interín ir buscando el por qué está ocurriendo eso.
Claro. Es lógico y pienso que sería bastante congruente y elocuente el hecho de buscar el origen del por qué ese comportamiento, sea cual sea. Neomar, estás hablando de que, bueno, hay un detrás, hay muchas situaciones fisiológicas que se están viendo en evidencia científica relacionado a un niño con autismo. Que fíjate una cosa, hablamos siempre de niños porque a los niños, a partir Sí, de la niñez, entonces que se activa, pero ese niño llega adulto, ¿no? sí. Tenemos que hablar de Entonces, te personas. pregunto, sí, señor, de personas. Sí, ahora digo yo, te pregunto, Omar, Ujú. ¿quién fue primero? Este descontrol, este desequilibrio inmunológico antes de ese diagnóstico o esa persona nació con ese diagnóstico y se le ve entonces en evidencia ese desorden metabólico inmunológico, Neomar. Sí, bueno, obviamente tendríamos que analizar causa por causa. En la que me estás preguntando, que es la parte de desregulación del sistema inmunitario, que es la que más me compete por mi formación como inmunólogo, desde el año 1983, si no me equivoco, la fecha, el doctor Weisman y colaboradores ya veían que los chicos con autismo tenían células del sistema inmunitario que reaccionaban contra células del sistema nervioso central, ¿ok? Y hasta la fecha, hasta el 2018, perdón, 2020, se siguen haciendo investigaciones muy interesantes. Investigaciones en el 2018, hay una que yo cito en particular, que es la del doctor Paul Hashwood. Él, junto con su equipo de investigadores como el doctor David Amaral, la doctora Judy Van de Water y otros más, investigan en el USA Davis en California, en Estados Unidos, y ellos están ubicados en San Diego, tienen muchísima cantidad de papers como equipo y ellos ya tienen muy caracterizado todo el tema de desregulación inmunitaria, inflamación, neuroinflamación y autoinmunidad. En un paper que leí precisamente en el 2018 que habla de los mecanismos o sea, la desregulación inmunitaria y la autoinmunidad como mecanismo fisiopatológico del trastorno del espectro autista. Está muy bien caracterizado, o sea, esa es una revisión sistemática de ello, está muy bien caracterizada, está muy bien explicado. Eh, en esa revisión ellos incluso plantean todas las situaciones que ocurren. Ellos creen, por todos los estudios que se han hecho, de que ya desde el vientre materno hay situaciones de inflamación, hay situaciones de desregulación inmunitaria. Es decir, ¿por qué? Porque ya tenemos una microbiota alterada, que es un tema que está muy en boga y que podemos hablar también. Ya la madre tiene una microbiota alterada, una microbiota mucho más proinflamatoria. En la madre se empiezan a elevar moléculas de inflamación, citoquinas proinflamatorias, y esto genera cambios a nivel de la arquitectura cerebral, a nivel de los neurotransmisores, a nivel de la segregación de los mismos, y ya hay un ambiente muy inflamatorio desde la etapa prenatal y perinatal, y luego en la postnatal, obviamente, ocurren otros cambios, obviamente. Recuerden que los genes están modificados por el ambiente, por su epigenética, y ocurren muchos cambios que van de orden alimenticio, de orden ambiental, que van como en detrimento o en desmejoría, o se activa mucho más toda esa situación que ya está preestablecida, ¿ok? De hecho, se han hecho estos mismos médicos han hecho estudios y científicos han hecho estudios sobre niños que han fallecido con autismo y han evaluado los cerebros, obviamente evaluación post-mortem de esos cerebros, y han visto, María Ángel, que los cerebros estaban muy inflamados, había mucha inflamación cerebral. Y es interesante esa observación porque es una observación también por anatomía patológica y obviamente es irrefutable, ¿no? Entonces, sí, respondiéndote a esa pregunta en el tema inmunitario, sí. Y lo mismo te pudiese responder con el tema metabólico. En el tema metabólico, muchos errores innatos del metabolismo que están asociados también a trastornos psiquiátricos, autismo, ellos cursan desde que nacen. El tema está que a medida que el ser humano va avanzando, no solamente en autismo, en todo, nos hemos dado cuenta de que se desarrollan enfermedades, obviamente porque hay disruptores, ¿no?
Hay disruptores a nivel ambiental que se encargan de ello. Vuelvo y repito, no lo digo yo, obviamente está establecido en la literatura, simplemente que a veces no se toma en cuenta esa situación, sino que nosotros también, nosotros no, los científicos investigamos, pero sobre todo el área médica se va mucho a evaluar el síntoma. O sea, tú vas para, por ejemplo, para un especialista porque te duele la cabeza y a ti te colocan un antiinflamatorio, ¿verdad? Y listo, y chao, ¿no? Es un simple dolor de cabeza, no tengas miedo, pero realmente no sabemos qué hay detrás de ese dolor de cabeza y es lo que siempre, yo siempre digo, hay que mirar. Y es una nueva área, no es una nueva área, realmente creo que tiene más de 20 años en la medicina basada en la evidencia, la medicina personalizada, la medicina de precisión, y yo creo que no solamente en autismo, yo creo que la medicina debe evolucionar hacia esa tendencia, ¿no? Y hacia no solamente trabajar el síntoma, sino trabajar la causa, que aunque sea desconocida, entre comillas, se puede ir buscando y se va a encontrar. Al menos en autismo nos pasa. Partiendo de esto, Neomar, vamos a educar y a formar a esa futura mamá. Ujú. ¿De qué depende de que ese ambiente que le debe prestar a ese niño para Ujú. darle esa fortaleza en cuanto a su ambiente inmunológico? ¿De qué depende? ¿Cuáles serían los factores, verdad, donde pudiese arriesgar este sistema inmune? Vamos a darle mensaje a esa mamá porque todo tiene su origen. Comencemos por el vientre materno, Neomar. Sí, bueno, lo importante también es, bueno, en el caso pues de los futuros embarazos, pues que es complicado predecir porque también hay un componente genético, ¿ok? Sin embargo, bueno, siempre la alimentación es importante, la alimentación saludable, no estar cerca de fuentes de contaminación de metales tóxicos. Siempre se ha asociado mucho el tema de trastornos neuropsiquiátricos cercanos a lugares donde había alta exposición de metales tóxicos. Eso es importante. Si previamente, antes de salir embarazada, si estabas cerca de eso, es importante que te hagas la revisión con un médico toxicólogo certificado, ¿ok? Y en el caso de ya, si los niños nacen, es importante que esos niños que van naciendo, tengan una muy buena alimentación. Creo que el soporte del ser humano, y no soy nutricionista ni nutriólogo, pero el soporte del ser humano es la nutrición. Ya eso está más que establecido. Antes habían súper debates, tú lo sabes muy bien, con el tema de la alimentación, y ya se sabe que la alimentación está implicada en todo tipo de trastorno y todo tipo de patología. No solamente obesidad o diabetes, también la tenemos en cáncer, que en cáncer ya hay una dieta especial. Hay dietas especiales para todo. Y cuando hablo de la palabra dieta no me refiero a restricción de alimentos, porque asociamos la palabra dieta con restricción de alimentos. Es simplemente es un estilo de vida, ¿ok? Es un modo de vida que tú vas a adquirir, así como las personas que son fit, tienen un estilo de vida que consumen alimentos de esa índole, así como las personas, por ejemplo, de nuestra querida ciudad de Maracaibo, que se comen alto en grasas y salsa, obviamente es una dieta hipercalórica, eso es una dieta, eso es una dieta. En el caso de los chicos, yo sí creo que es importante que nosotros retiremos en líneas generales, con o sin autismo, retiremos alimentos proinflamatorios, ¿ok? ¿Qué alimentos son proinflamatorios? Cuando el niño se desteta, no necesita la leche, no utilicemos leche de vaca porque ya se sabe que de por sí la leche de vaca es proinflamatoria a nivel intestinal. Hay muchos gastros que saben que eso es así. Unos están en contra, otros a favor, pero en líneas generales la evidencia científica habla de que la leche es bastante proinflamatoria. Aparte de eso, somos el único animal que toma leche de otro animal y aparte de eso, cuando te destetan, como cualquier mamífero, porque nosotros somos animales mamíferos, ¿ok? El destete ocurre y ya no necesitas más la leche. Ese mito, ¿ay, dónde va a conseguir el calcio? Para eso está la alimentación complementaria. Para eso está, obviamente, la introducción poco a poco de todos nuestros alimentos, porque la leche simplemente es un alimento en las primeras etapas del desarrollo de los mamíferos, ¿ok? Pero después no la vamos a utilizar. De hecho, después para nosotros, de alguna manera, no es saludable, ¿ok? No es amigable con nuestro cuerpo. Más de la mitad de la población luego de cierta edad, de 5 años, por ejemplo, perdemos la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. Muchas personas son galactosémicos. ¿Y cómo lo detectas tú? Porque el consumir el producto lácteo, obviamente al rato
tienes problemas a nivel gastrointestinal, se sobreviene una diarrea, ¿ok? Y obviamente esos son síntomas y signos a nivel gastrointestinal que nos indican que hay un problema con la leche. Y más allá de hablar de intolerancia a la lactosa o de problemas con la caseína, que son componentes de la leche de vaca, no, yo no me concentro en eso, ni de alergias, no. Yo me concentro como inmunólogo en simplemente retirar alimentos proinflamatorios, bajarle la carga a los cereales en general. Consumimos mucho trigo, consumimos mucha avena, consumimos mucha cebada, arroz, bajar un poco la carga de cereales a los niños, yo inclusive suprimirlos para mí, suprimir todo el tema de los derivados lácteos y los productos, porque una de las cosas de Ángel, y yo creo que no es mito ni es algo que las personas no sepan, es que los productos procesados están cargados de muchas sustancias tóxicas, contaminantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final obviamente se tienen que preservar, el empaque desprende sustancias, si el empaque es de aluminio desprende aluminio, si el empaque es de plástico también desprende otros químicos, y la idea yo creo que es volver, creo que nos hemos humanizado tanto, yo siempre lo digo en mis conferencias, nos hemos humanizado tanto, que hemos perdido nuestra cualidad también de seres vivos de este planeta. O sea, un pajarito no compra, no sé, las semillas en un empaque, no sé, un león no compra un venado congelado o empaquetado o ya cocido o en salsa, no. Es decir, creo que nosotros tenemos que volver un poco a nuestras raíces, volver un poco a hacer lo que éramos animales cazadores y recolectores, es decir, consumir más ese tipo de proteína de origen animal, lo más orgánica, lo menos procesado posible, lo menos cortada, lo menos enlatada. Lo mismo con los alimentos, pues consumir muchos vegetales, ¿ok? Porque los vegetales antes se recolectaban, antes que fuesen cultivados, frutas, es decir, yo creo que la idea es irnos más a una alimentación más orgánica, más saludable, más cercano a lo que nosotros como animales somos, ¿ok? Y alejarnos mucho de los productos procesados. Yo creo que la recomendación número uno, si me preguntas a ti, María Ángel, hoy a los padres en el tema de autismo, es alejarse de los productos procesados. Y yo me alejaría del gluten, de la caseína y del azúcar refinada, ¿ok? Que el azúcar refinada, lo mismo. Hay suficientes estudios que hablan de que el azúcar refinada es bastante, el exceso, ¿ok? De ese azúcar es dañino a menos que tú seas un triatleta, que corras, no sé, 500 kilómetros, que necesitan mucha glucosa, necesitan mucha fructosa, necesitan inclusive unos packs del azúcar ya procesada, ¿verdad? Esos son puntos importantes, pero casi todos los seres humanos somos sedentarios, no tenemos el ritmo de vida que llevábamos antes. Ahora con este del tema pandemia estamos mucho más veces sentados frente a un computador, quemamos menos calorías, pero comemos más. ¿Ok? Entonces estamos teniendo también un exceso de calorías y eso tiene que ver mucho con el tema de longevidad, con el tema de salud en general, que se pueden hacer suficientes revisiones científicas al respecto que avalan pues todo lo que estoy diciendo. Ahora, y muy bien, por cierto, Neomar, por eso que también hay esa estrecha relación de la parte celíaca, ¿no? Que es la intolerancia al gluten con el autismo. Quizás muchos especialistas por eso hay debates, hay mucho debate porque se resisten, ¿no? A esa parte de fondo. Pero sí, desde hace muchos años también hay esa estrecha relación. De hecho, hay personas que eliminan de por sí el gluten, a menos el gluten, porque relacionan en ciertos comportamientos, inclusive de agresión, cuando consumen el gluten. Sí, correcto. Sí, lo mismo pasa. Hay muchos estudios debatibles a favor y en contra, ¿ok? Hay que ver cuál es la calidad de los estudios, cómo fueron diseñados esos estudios. Uno de los estudios mejor diseñados fue un estudio británico que se llama el Scambrit, que fue publicado en el 2010, que aunque no tuvo un grupo placebo, que fue el punto complejo de allí, realmente sí se vieron mejoras porque fue evaluado por un grupo de psicólogos, quienes armaron todo el estudio fueron científicos y realmente hubo mejoras a nivel conductual luego de la retirada del gluten, ¿ok? Hay muchos papers que hablan a favor, hay otros que hablan en contra,
pero yo creo que más allá de hablar de favor y en contra, porque siempre va a haber divergencia. ¿Por qué va a haber divergencia en el autismo? Y se los voy a decir a los científicos que me están escuchando y los médicos. Porque el autismo es heterogéneo. Tan sencillo como eso. Como es un diagnóstico basado en comportamiento, ya eso es out. Es decir, a la hora de tu catalogar y de tratar de tener una muestra a nivel científico homogénea, es casi imposible porque si yo Mariana, si yo te paro enfrente de ti 10 niños con autismo, todos van a ser diferentes en comportamiento. Unos van a ser ansiosos, otros no, otros van a hablar, otros no, otros van a ser más inflexibles, otros no, otros van a ser más apáticos, otros van a ser más empáticos. Es decir, es tan heterogéneo. Y de hecho leí un paper hace tiempo importante de los estudios científicos en autismo que eran muy complejos por la alta heterogeneidad que ellos tienen. Pero más allá de esa alta heterogeneidad, más allá de que se hayan estudios a favor o en contra, lo más importante es que eso lo aplique el papá en la casa, porque al final no le estás haciendo ningún daño. El hecho de que tú le quites gluten, no le estás haciendo ningún daño, más bien estás haciendo un favor. Como yo digo, el gluten no deberíamos consumirlo ninguno, ni tú, María Ángel, ni yo, ni nadie, ¿ok? ¿Ok? Más allá de que hay una condición patológica o no, ¿ok? Pero partiendo y concentrándonos en autismo, no le vas a hacer ningún daño al niño a que él se lo quite, ¿ok? Al revés, como yo le digo, papá, más allá de los estudios a favor y en contra, porque tengo estudios a favor y tengo estudios en contra, ambos existen, muy bien diseñados, por cierto, yo soy de los científicos que cree que como esto no es invasivo, hay suficiente evidencia que no va a tener ninguna carencia nutricional. De hecho, los primeros estudios que se hicieron es para saber si estas dietas libres de gluten y caseína existían carencias nutricionales en el niño y cero, no existen carencias nutricionales, más bien al revés. Hay una mejor nutrición porque se alimentan de otras fuentes de hidratos de carbono, ¿verdad? Y de proteínas con un valor biológico mucho más alto. Entonces, yo digo, papá, quítaselo. ¿Y qué es lo más sorprendente? Y es cuando yo también debato con muchos médicos que dicen, no, es que es un efecto placebo. No hay que desmeritar la observación del padre y tampoco del terapeuta. Porque algo que es importante, María Ángel, es que en nuestras consultas, yo siempre le pregunto, ¿qué dijo el terapeuta? Quiero el informe del terapeuta. Para evitar ese efecto placebo, ese efecto de emoción del padre, que de pronto le quité el gluten y yo lo veo más tranquilo, me está fijando la mirada, lo veo más atento. Y cualquier profesional dirá, no, es un efecto placebo. Bueno, quizás para ellos, pero para mí lo más importante es el informe del psicólogo. Y casi todo, ¿verdad? Yo te puedo decir de nuestros casos que los psicólogos que hacemos un doble ciego. ¿En qué sentido? A nivel científico, para los que me están entendiendo, es decir, el terapeuta no sabe que le estamos haciendo una modificación alimentaria, por ejemplo, y el terapeuta de pronto reporta, vemos que el niño está adquiriendo más los conocimientos, está fijando la mirada, los tiempos de espera son mucho más largos, entonces está haciendo efecto de la retirada del gluten. Es decir, yo siempre digo al papá, aplica conocimiento científico, aplica el método científico en tu hogar con tu hijo y punto. A la final no le estás haciendo ningún daño. Más allá de estudios, más allá de exámenes, no, pero hay que hacer los anticuerpos contra gluten para saber si realmente... No, no. Puedes hacérselo si tú quieres. Y de hecho, aunque la gente se cierra, y yo sé que aquí en Europa, en Italia, que es uno de los países más avanzados en todo este tema de este tipo de intervenciones, ellos hicieron un estudio que fue publicado en el Journal Italian Pediatrician, es decir, la revista italiana de pediatría de Italia, valga la redundancia, y ellos consiguieron, si no me equivoco, el porcentaje, el 2,6% en 383, casi 400 escolares italianos con autismo. María Ángel, consiguieron que el 2,6% tenían celiaquía, o sea, presentaban celiaquía, por encima del porcentaje de la población normal para celiaquía, es decir, población típica, perdón, para celiaquía. Significa esto, sí, mucho. Porque si tú sacas el 2,6% de esos 383, 283 niños que hubo en el estudio, obviamente no tienes que ser matemático para saber que es importante, que ahí se están escapando más o menos como unos 10 niños que son celíacos y que sí es mucho más delicado, ya es una patología asociada a gluten, con más razón hay que retirárselo sí o sí. Aquí no hay punto de discordia ni de atención, es decir, sí o sí hay que quitárselo. Y realmente pues es importante. Hay muchísimos estudios que vinculan manifestaciones gastrointestinales, es decir, los chicos tienen muchos problemas gastrointestinales. De hecho, uno de mis estudios antes de yo retirarme de Venezuela
fue un estudio que hicimos donde medimos calprotectina fecal. Calprotectina, para los que no lo conocen, es un marcador inespecífico de inflamación intestinal. Bueno, aproximadamente el 75% de los niños con autismo tenían calprotectina elevada y el 25% de los niños tenían anticuerpos anti-ASCA, un tipo de anticuerpos que va contra una levadura benéfica que es Saccharomyces boulardii. Es así, algo así como para que la gente me entienda, como un anticuerpo contra el microbioma benéfico. Es decir, el hecho de que el 75% haya salido con la calprotectina tan elevado en nuestra ciudad nos indica que hay un proceso inflamatorio allí instaurado en el intestino del niño que hay que evaluar, que hay que revisar. Por eso es que yo hago un llamado de atención. Y para mí uno de los profesionales que tienen que estar más vinculados al autismo son los gastroenterólogos, ¿ok? El gastroenterólogo para mí es pieza clave en el tratamiento de los niños con autismo porque hay que revisarles su sistema gastrointestinal porque está sumamente afectado. O sea, hay suficiente evidencia científica, inclusive que tienen un microbioma diferente, que tienen obviamente un porcentaje de celiaquía mayor, como ya yo nombré, tienen sensibilidades al gluten, no celíacas, presentan muchas manifestaciones de origen gastrointestinal. Y mi gran pregunta como ser humano, quitándome el traje de científico, quitándome el traje de venezolano, quitándome el traje de todo, es como ser humano. Y yo te digo a ti, casi todos los niños que salen, que están inflamados, imagínate un niño inflamado, imagínate tú inflamada, imagínate con una esofagitis, imagínate con una gastritis, que tú no desarrolles lenguaje, que tú no digas, me duele la pancita, me duele el estómago, me siento mal. ¿Cómo van a actuar ellos? Cambian su comportamiento, se ponen peor, se ponen más irritables, se ponen más ansiosos. Vamos a evaluar, vamos a hacer una evaluación al niño. Yo parto de la idea de que quien atiende en el autismo no debería ser ni el neurólogo ni el psiquiatra. Tiene que ser un grupo multi, trans e interdisciplinario, porque esto es un trastorno sumamente heterogéneo, que es competencia del neurólogo para evaluar todo lo que tiene que ver con la parte de epilepsias y comórbidos asociados en esa área. El psiquiatra, por psiquiatra infantil, por el tema, junto con el psicólogo, el tema conductual. María Ángel, un gastroenterólogo, para mí el que dirige. Si alguien tiene que dirigir, para mí debería ser el gastro. Esa es una opinión muy mía, ¿ok? Muy de Neomar Semprún. El nutricionista, vital en eso para hacer la dietoterapia. El toxicólogo. Hay mucha vinculación de sustancias tóxicas y autismo y en la exacerbación del cuadro clínico. Un médico, no endocrinólogo, un médico especialista en metabolismo humano para evaluar errores innatos de metabolismo más allá de los que se hacen del tamiz neonatal típico en cualquier país, que cursan con muchos errores innatos del metabolismo, cursan con cambios a nivel conductual y cognitivo que se parecen mucho a autismo, ¿ok? Entonces yo creo que, y bueno, puedo nombrar el genetista vital, el genetista en el estudio también y la evaluación de los niños con autismo. Y bueno, si se me escapa algún profesional, el fonoaudiólogo, el otorrinolaringólogo, porque hay que evaluar bien ese oído. Muchos están inflamados, muchos tienen otitis a repetición, obviamente, y a veces es que no entiendan, es que no escuchan. Entonces hay que hacerle su timpanometría, sus potenciales evocados y auditivos. Es decir, al niño con autismo, obviamente hay que hacerle una evaluación integral profunda para tratar de ir buscando el porqué de todas esas situaciones asociadas a su diagnóstico principal, que es autismo. No es ansiedad. ¿Qué es autismo? No es trastorno específico del lenguaje. ¿Qué es autismo? No es hiperactividad. A menos que tenga un diagnóstico, porque hay ciertos chicos que tienen autismo más TDAH, pero ya esos son otros casos, ¿ok? Entonces yo creo que es importante y creo que lo que yo cerraría con esto, hay que hacerle a los chicos con autismo evaluaciones integrales, un equipo multitrans e interdisciplinario, que no solamente tiene un componente médico, sino tiene un componente o es el terapeuta conductual, es también el terapeuta ocupacional, porque tienen muchos desórdenes de integración sensorial que tienen que ser trabajados. Yo sé que aquí dirán los papás, se pondrán las manos en la cabeza, los mismos países y las instituciones, Dios mío, o sea, cada niño me va a arrojar al menos unos 15 profesionales, sí. Yo creo que yo perfectamente, pues debemos estar entre 15 y 20, pero para eso es el llamamiento a todas las autoridades
para que en cada país y en cada hospital haya una unidad de autismo. Para mí debe haber una unidad de trastornos del neurodesarrollo, así como nuestro querido país Venezuela, del cual yo me siento orgulloso de pertenecer. Teníamos unidades de autismo en Caracas, dentro del hospital, un hospital en particular, y habían varios profesionales en esa unidad de atención de autismo. Así como hoy en día existen unidades de atención específicas de cáncer, de diabetes, creo estoy convencido por la alta prevalencia hoy en día que hay de autismo, que ella se ha convertido para mi criterio en un problema de salud pública. En el último estudio que lo arrojó Estados Unidos, ya hablábamos de una prevalencia muy, muy, muy alta. Por tanto, creo que ya incluso un llamamiento a salud pública para que se cree realmente una unidad de atención de autismo en cada uno de los países del mundo. Es así, es así. Merecida labor y bueno, y yo pienso que todo tiene su tiempo, Neomar, y gracias a profesionales como tú que se han dignado a investigar, al ver el más allá, ¿ok? ¿Qué hay detrás del autismo? Yo creo que sí se va a llegar a eso, sí se va a llegar a esa unidad a nivel mundial con ese equipo multidisciplinario de profesionales, inclusive a nivel también de educación. La parte de educación, porque fíjate que ya en los colegios en Europa, por ejemplo, se utiliza lo que es el comedor estudiantil. Ellos ya de todo lo científico, cada comportamiento tiene una comunicación y un mensaje, no todos son iguales, cada quien tiene su manera de expresar, al igual que aquellas personas que no tenemos ningún tipo de trastorno, nos comunicamos de diferentes maneras a nivel de comportamiento, porque no hay ahí, y ya tú también lo debes saber, hay personas que sin ningún diagnóstico se comportan bajo un modo que muchas personas pueden entender qué tipo de mensaje quiere emitir. Neomar, me quiero ir otra vez a la parte de gestacional. Fíjate que hay casos donde hay embarazos múltiples, llamo múltiples más de uno. Hay Ujú, morochos, por ejemplo, que ujú. uno presenta este diagnóstico y el otro no. ¿Por qué si hay un mismo ambiente? Hay un mismo ambiente, pero fíjate, la carga genética es diferente y las mutaciones, los SNP que heredan pueden ser diferentes y también la sinergia interna, porque algo importante es que los genes a nivel interno obviamente pueden hacer epistasia diferentes, percibidas a la forma en que ellos se relacionan los genes. Por tanto, aunque tenemos mucho, y son casos súper interesantes de gemelos, inclusive univitelinos, donde uno tiene autismo y el otro no, ¿ok? Hay una carga, aunque comparten una carga genética muy, 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 muy idéntica, son esas pequeñas variaciones genéticas muy, muy pequeñitas, lo que lo hacen susceptible a otras situaciones donde este chico o esta chica pueden desarrollar autismo y su hermanito no. Obviamente, el tema de los gemelos es ampliamente discutido, súper interesante. Inclusive para nosotros en la unidad es súper interesante porque tenemos como unos 3 o 4 gemelos donde el otro gemelo está bien. Es que no hay ni siquiera otro diagnóstico, ¿no? En algunos de pronto hay un diagnóstico más suave que si un trastorno del lenguaje o de pronto un déficit atencional, pero no como su hermano, ¿no? Y de hecho, por lo general, fíjate, hemos visto que cuando son gemelos, por lo general el que tiene el autismo es un autismo muy severo, fíjate, no es tan suave, ¿no? O sea, por lo general, no en todos los casos, ojo, y eso lo corrijo, no en todos los casos, pero es como si de pronto es que al otro hermano le tocara todo, ¿no? Hay muchas explicaciones vuelvo y repito, a nivel genético, esas pequeñísimas variaciones pueden ser el punto respecto a su hermano, que lo que es susceptible ahora tener síntomas y signos de autismo. Neomar, toda esta información que has dado a nivel de alimentación, a nivel de, bueno, estilos de vida, porque no solo la alimentación, me imagino que también esas actividades extracurriculares que hay que complementarlas, ¿no? De ese estrés, no Ujú. solo para aquellos que tengan algún tipo de diagnóstico, sino para el mundo en general, ¿ok? ¿Tú crees que ya partiendo de esto, porque según la ciencia, según los neurólogos, ya cuando hay este diagnóstico es irreversible? Ahora, pero la manera como eso va a ir en progreso, ¿ok? Porque sí, tú lo le dices, tú lo
diagnosticas de niño, pero eso va creciendo. Crece el Ujú. niño y crece el espectro. ¿Tú crees que si el papá que te está escuchando, los papás que te están escuchando, toman ese cambio de vida desde origen? O sea, desde la alimentación hasta su vida como tal, actividades, etcétera, etcétera. ¿Crees que esa evolución va a ser menos tediosa, va a ser una evolución más en pro de su bienestar, va a dar una mejor calidad de vida, se va a evidenciar quizás menos esos tipos de comportamientos bruscos, cambios de comportamiento, Don Omar? Sí, la respuesta con toda la ética posible que puedo tener es sí. Sí, sí y sí a todo lo que me estás diciendo. Una de las dos palabras que yo más detesto entre la comunidad médica y científica, entre las confundaciones, hay dos palabras que yo detesto inclusive en todo en la vida, ¿no? Detesto la palabra condición y detesto la palabra irreversible. Son dos cosas que yo detesto, ¿ok? Porque hay seres humanos y no son con capacidades especiales. Yo creo que también hay un tema de acá, que no vamos a entrar en detalle, pero que se sabe, un tema a nivel de neurociencia, donde el ser humano tiene muchas capacidades, ¿ok? Y yo creo que la palabra irreversible no es ni condición, yo creo que la palabra es, el autismo es tratable, ¿ok? Es decir, los chicos pueden ir evolucionando y avanzando, pueden ir evolucionando y avanzando. Y todos los niños que tenemos en nuestra unidad, todos van avanzando. Unos muy poquito, otros más, pero siempre como digo el papá. Es como una escalera muy grande con muchos escalones, miles de millones de escalones. Puedes hacer un escalón por día. Hay niños que hacen 3 escalones por día, otros que hacen 10 escalones por día, pero todos, María Ángel, suben. ¿Ok? Inclusive tenemos niños en la adolescencia, que es el punto crítico por el tema hormonal, a nivel de conductas disruptivas, a nivel de agresividad, que no pasa. ¿Ok? Y yo estoy convencido que todo esto tiene que ver con la intervención de una medicina de precisión y una medicina basada en la evidencia. Estoy convencido de ello. Y repito, la respuesta a todas las preguntas que me hiciste es sí, sí, sí. Si es posible, si es factible, la mejoría es posible porque el autismo es tratable, se puede mejorar. Tenemos niños que antes no hablaban y ahora hablan. Tenemos niños que aunque no hablen, se comunican, porque a veces el papá busca que hablen y lo importante es que se comuniquen. La comunicación en el ser humano, y tú como comunicadora lo sabes, primordial por encima de la oralidad, porque tú te puedes comunicar de muchas maneras. Y otra cosa más importante, para mí yo busco siempre comunicación, comprensión. Porque si ese chico es comunicativo y comprende, es más funcional. Yo busco que ese niño tenga más periodos de risas y de felicidad, porque ese niño tiene que estar alegre. Y yo busco evaluarle hasta el último. Nosotros hacemos cualquier cantidad de exámenes, no nosotros, o sea, los referimos con nuestros médicos, pero María Ángel, cualquier cantidad de exámenes y tienes que ver todo lo que esos exámenes arrojan. O sea, es que no, aquí podemos pasar horas hablando a nivel metabólico, a nivel gastrointestinal, a nivel neurológico, otras cosas más profundas de neurología. Es decir, es gigantesco. A veces me pongo hasta las manos en la cabeza porque aparecen unas situaciones a nivel fisiopatológico súper raras o hay un hallazgo clínico que tú quedas así como que, wow, es en serio, o sea, ya va, déjame estudiar. Y estudias el caso y lo individualizas y tú dices, o sea, yo te digo algo muy, muy corta que tengo y a mi experiencia de 15 años en ciencia del autismo, María Ángel, te puedo decir que el autismo no deja de sorprenderme cada día. Porque es que aparecen situaciones que tu genes. Yo tengo unos papás que hicimos un exoma, que es un estudio genético muy profundo, y conseguimos unos genes asociados a una enfermedad bien rara que se llama Krabbe. Y yo, ya va, Krabbe Disease o enfermedad de Krabbe y autismo, ya va, déjame organizarme. Y había relación, fíjate, había una relación allí. Y así hay tantos casos que uno queda, wow, o sea, queda sin aliento. Aunque la palabra no es sin aliento, yo creo que la palabra es quedas con más fuerza de seguir estudiando, investigando y documentándote para darle un mejor servicio. En este caso, la unidad que se encarga de la parte de servicios, darle un mejor servicio al padre y más respuestas. Sé que todos queremos respuestas, muchas veces no las hay,
pero en mi unidad, lo que sí te puedo decir, y con mi equipo, buscamos respuestas. Buscamos. Y es nuestra labor, y buscamos ¿por qué? Porque siempre partimos de tres premisas. Queremos funcionabilidad, queremos que el niño esté sano y queremos que el niño esté feliz. Y para ello tenemos que buscar. Tenemos que buscar para que ese niño deje de estar agresivo, deje de estar hiperactivo, deje de estar ansioso. No es quitarle el autismo, y nosotros no promulgamos eso ni nada por el estilo. Promulgamos mejoría, promulgamos calidad de vida, promulgamos que ese niño pueda estar tranquilo, que si yo tengo un niño con autismo, estoy dando en este momento esta conferencia contigo, esta entrevista, él puede estar en el cuarto tranquilamente, solito, jugando, durmiendo, apacible, esperando que Papineo termine para jugar con él, para verlo, o sea, que tenga ese tiempo de espera. Eso es lo que nosotros queremos en cada uno de los hogares que nosotros atendemos y a los cuales nosotros llegamos. Yo estoy muy orgulloso de mi equipo, al cual quiero nombrar porque ha sido un pieza clave: Virginia Mayo, naturópata; Dilia Martínez, médico; Jennifer García, coach nutricional; Lucía Patterson, health coach; también la profesora Nora Montiel, que es investigadora; Kendi Urdaneta, que es investigador; María Andrea Castillo, que es investigadora, porque tenemos una división de investigación, escribimos papers científicos, y bueno, aquí estamos, generando ciencia, dando un buen servicio, y también tenemos la parte formativa, dictamos cursos y talleres, hacemos masterclass, y pues nada, hacemos eso, tratamos de buscar educar, de empoderar a las familias, de prestar un buen servicio y de seguir investigando en pro del autismo. Te felicito, Neomar, felicito a tu equipo porque están haciendo la inclusión de toda la sociedad a este mundo que yo los clasifico como niños evolucionados, son niños maestros, adultos maestros, porque gracias a este espectro ustedes se han dado esa tarea de investigar porque da mucho. Así como se quitan algunas comodidades, vamos a decirlo así, dan demasiada información para seguir dando y buscando explicación, por ejemplo, en la alimentación. Fíjense que gracias a esto ya ustedes han tenido, han discernir de cómo afecta la alimentación, no solo para ellos, para todo el organismo. O sea, son maestros que les dan a ustedes más fuerza para seguir buscando y encontrando esos hallazgos para el bien de ellos y para la sociedad. Así que te felicito, quiero que tengas este canal como un canal más para dar, informar, comunicar de todos esos nuevos hallazgos, porque yo sé que ustedes no se van a parar, yo sé que ellos nos van o les va a ustedes a dar más motivo para investigar, para darle una mejor calidad de vida, que junto con esas estrategias nos unimos todos, porque con una buena alimentación, por ejemplo, estamos nosotros también beneficiándonos. Y también ese equipo multidisciplinario, como tú lo has dicho, no solo para este espectro, para estudiar y acompañar a las personas que tienen este diagnóstico, sino todos los diagnósticos. Debe hacer un equipo multidisciplinario. Y la mayor prueba es el COVID. El COVID, quizás muchas personas se iban al neumólogo porque era una de las características o una de las sintomatologías, pero resulta ser que ahí está el neurólogo, está el oftalmólogo, está el otorrino, y ya ha hecho un llamado el COVID a trabajar mancomunadamente. Antes los especialistas, te lo digo por experiencia, antes los especialistas, el cardiólogo no quería meterse, todos son una unidad. Ya tú ves que todos trabajan en conjunto, mancomunadamente, y eso lo ha hecho el COVID. Así que bueno, te felicito, Neomar, de verdad que para mí ha sido un enorme placer. Estás muy bien respaldado con la ciencia y con las evidencias, que eso es lo que garantiza la verdad. Estás invitado a una nueva oportunidad. Vamos a hablar de otros tipos de escenarios donde se puedan ellos enfrentar o afrontar. Y entonces, ¿quién mejor que tú para darnos esa buena noticia y ese gran pronóstico? Porque eso hay que trabajarlo el niño o esa persona y la familia. Aparte de la unidad de inmunología, profesor Nola Montiel, ¿dónde más te podemos ubicar, Omar? Sí, mira, ustedes me pueden ubicar o nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales. Nuestra página ahora está en construcción, pero va a ser www.uinm, Unidad de Inmunología Nola Montiel.org. Ese es el dominio que ya lo compramos, estamos haciendo la página. Las redes las tenemos más desarrolladas. En Instagram nos pueden conocer como @inmunologiatea.
El correo electrónico es tal cual, inmunologiatea@gmail.com. En Facebook, en el fanpage, nos pueden conseguir con mi nombre, Neomar Semprún, con S-M-P-R-U-N, acento en la U, Semprún, y entre paréntesis, unidad de inmunología, donde nos pueden contactar para obtener información de nuestros cursos, de nuestras masterclass y también de nuestros servicios. Excelente, Neomar. Muchísimas gracias y seguramente hasta una gran próxima oportunidad. Éxito y me uno a ese equipo. Gracias, María Ángel, que estés muy bien. A la próxima. Hasta luego.